¿Qué debe incluir la ley que regula la publicidad oficial en México? Aquí 9 puntos claves. Este podría ser un duro golpe a la dictadura priista y panista, porque gastan cantidades ingentes en publicidad. La foto oficial de Enrique Peña Nieto costó cerca de 2 millones de pesos. La foto oficial nada más. En lo que va de su sexenio se ha gastado casi 37 mil millones de pesos en publicidad. Y Rafael Moreno Valle, pues todos sabemos, ha gastado también cantidades estratosféricas en publicidad porque anhela ser presidente de México. Quiere ser presidente pagando, con dinero. Y bueno, en México eso es posible, porque no vivimos en una democracia, vivimos en una dictadura terrible. ¿Qué debe incluir? Contratos transparentes, presupuestos con candados, audiencias certificadas y topes de recursos medios son algunos de los puntos que recomienda la Comisión Internacional de Derechos Humanos, artículo 19. Esta nota es publicada en Animal Político, firmada por Arturo Ángel. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió este 15 de noviembre un amparo que obliga al Congreso de la Unión a expedir antes del 30 de abril del 2018 una ley que reglamente el gasto de publicidad oficial que el gobierno otorga a los medios de comunicación. Haciendo mención de esto, recordemos que Carmen Aristegui recibió dinero del gobierno de Chiapas por 3 menciones, las cuales quitó de su publicación y después pidió disculpas a su público por no haber hecho una diferencia entre lo que era una nota periodística y publicidad. También mencionar que Julio Astilleros, el famoso Astilleros, también en la jornada de San Luis Potosí recibió casi 4 millones de pesos en publicidad. Bueno, esta ley podría ser un duro golpe para los paleros del gobierno, medios de información que deciden engañar al pueblo mexicano con supuestas noticias que en realidad es publicidad pagada por el gobierno. Menciones pagadas por el gobierno, que mencionen a Enrique Peña Nieto, que hablen de él, de algún proyecto, etcétera, pagado por el gobierno. Ese podría ser un duro golpe si se hiciera de la forma correcta. La sentencia es histórica, de acuerdo con el ministro Arturo Saldívar, autor de la misma. ¿Qué debe contener esta ley? ¿Cómo se puede reglamentar de manera justa el uso de los recursos? Animal Político, les recomiendo muchísimo la publicación de Animal Político, su página de internet, muy buenas noticias. Conversó, no estoy haciendo propaganda, nadie me paga, buscamos noticias en diferentes fuentes y Animal Político me parece una gran fuente de noticias. Esperemos que siga así y no se convierta y no sea como El Financiero o Milenio o Televisa. Animal Político conversó sobre ello con la directora regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Ana Cristina Ruedas. Su organización fue la responsable de promover desde 2014 el amparo en contra de la omisión del Congreso de legislar en esta materia, algo que debió haber hecho hace 3 años. Y nos vamos a lo básico que propone esta mujer para la legislación en cuanto al gasto en publicidad del gobierno. 1. ¿Qué es y qué no es publicidad oficial? La ley deberá establecer por precisión el concepto de publicidad oficial y sus alcances, partiendo de la premisa de que se trata de comunicación del gobierno y no de propaganda, como vemos en México, que la mayoría de los políticos priistas, panistas y perredistas se hacen propaganda con supuesta comunicación de gobierno. Su finalidad legítima debe enfocarse a comunicar derechos, obligaciones, rendición de cuentas o campañas en beneficio de la sociedad, como la salud, protección civil o cultura. Pero, como ustedes son testigos, eso no pasa en México, simplemente se hacen publicidad. Criterios objetivos y transparentes para la asignación de la pauta de publicidad. La ley debe de amparar con la asignación discriminatoria de recursos de unos medios a otros. Por ello se deben establecer criterios que con objetividad y transparencia delimiten la forma en que se reparta el presupuesto. La idea de que hay que darle todo el dinero al medio de mayor penetración es obsoleta. Se debe de gastar el dinero en todos los medios de información y así ya no sería Televisa y TV Azteca los ganones del gobierno priista y panista que simplemente hablan a favor.
Los recursos que el gobierno destina para publicidad serían repartidos equitativamente en diarios, televisión entre ellos pues evidentemente entraría Proceso, que se vería beneficiado, el portal de Carmen Aristegui, del cual tenemos muchas sospechas últimamente porque tiene a dos panistas ahí, Denise Dresses y Sergio Aguayo, y todos esos medios que dicen la verdad pues podrían recibir algún estímulo económico de parte del gobierno para seguir haciendo su trabajo. Certificación de la audiencia. La ley nacional deberá definir un procedimiento claro y homólogo respecto a cómo se mide el alcance, audiencia, tiraje, tráfico o lo que corresponda de un medio de comunicación. Debe de haber un mecanismo de certificación que avale que lo que se dice es cierto. Y lo repito, debe haber un mecanismo de certificación que avale que lo que se dice es cierto. Por aquello de las niñitas que inventan cuando hay algún terremoto, por ejemplo. Cuarto, planificación adecuada del gasto. En México se ha vuelto común que se fije un presupuesto anual para comunicación social y después se termine gastando mucho más. Por ello, artículo 19 señala que la ley debe establecer como obligación que el presupuesto se defina a partir de una planificación adecuada de las campañas que se van a realizar y se establezcan candados para que los topes sean respetados. Candados para que el dinero que le designan a la publicidad del gobierno sea respetado. Te dan 100 millones gastas y se acabó. No 37,000 millones de pesos como Enrique Peña Nieto en lo que lleva de su sexenio en publicidad. Además se tiene que contemplar un mecanismo claro que permita hacer uso de recursos extras, solo ante contingencias como desastres o emergencias. Pero deben ser momentos específicos, no se pueden estar sacando campañas improvisadas, dice Ruelas. 5. Concentrar el gasto en una sola dependencia. La Comisión Internacional de Derechos Humanos y artículo 19 consideran primordial que en una buena regulación de publicidad oficial, el manejo de los recursos de comunicación social de un gobierno se concentre en una sola instancia, sujeto a reglas claras, dispersar el gasto en múltiples dependencias favorece la publicidad de recursos, el derroche, los malos manejos y la corrupción. ¿Qué quiere decir esto último? Que se cree una organización a la que tenga que ir Enrique Peña Nieto o Rafael Moreno Valle a decirle: necesito tal cantidad de dinero de lo que se me tiene asignado para hacer publicidad al sector salud porque necesitamos que la gente vaya y se vacune. 6. Reparto justo y controlado. La ley debe establecer reglas para dos cosas: que no todo el dinero se vaya a un medio, Televisa o TV Azteca, y que a su vez el medio tenga un máximo de ingreso de publicidad oficial. O sea, ya no va a poder ganar Televisa 5,000 millones de pesos en publicidad. No, la ley debe de decir cuánto se le puede otorgar máximo a un ente periodístico. 100 millones de pesos a Televisa, pues los van a obligar a llevar otros 100 a TV Azteca, otros 100 a Milenio, otros 100 quizás a las redes sociales, otros 100 a los diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ni la publicidad oficial puede asignarse solamente a un medio u otro, ni ese dinero puede representarle al medio un ingreso mayor o un determinado porcentaje que debe fijarse en la ley respecto a sus ingresos totales. Por eso Televisa y el PRI se aman, son como dos enamorados que se vieron a primera vista, aunque nunca se juntaron porque dicen que no tiene nada que ver, como aquella bonita historia del mito, de la leyenda de Abelardo y Eloísa, que no pudieron concretar su amor y que nunca se juntaron con otra pareja y mantuvieron su amor sin llegar a un contacto físico mediante las cartas. 7. Mecanismos de contratación 100% transparentes, sin cheques en blanco. De acuerdo con artículo 19, hoy en día más del 50% de los estados no proporcionan información sobre las campañas a las que responden los recursos que asignan. En cuanto a los medios, hay casos peores, como el de Veracruz, en el que el sexenio de Javier Duarte, donde toda la información del gasto y los contratos está reservada. Es un secreto todo lo que gastó Javier Duarte, entre comillas, en publicidad. Contratos reservados. Tremenda cosa. Esto se debe, explicar Ruelas, a que se contratan a los medios para lo que venga. Y eso no debe ser.
Se abren cheques en blanco y eso genera controles perversos, asegura. ¿Qué significa? Que los medios paleros dicen todo lo que quiere Javier Duarte, Enrique Peña Nieto, el PRI, Anaya, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente propaganda. Nadie es crítico, nadie dice la verdad, todos dicen mentiras porque están siendo pagados por el gobierno. 8. Control externo de la asignación publicitaria. La ley deberá contar con un mecanismo que permita la auditoría externa y específica del manejo de los recursos de comunicación social. En todos los gobiernos, una propuesta es que sea a través de auditores ciudadanos o un consejo que se diseñe para ello. Evidentemente nosotros entendemos ciudadanos, no como Denise Dresser, que dice que es ciudadana, pero ahora es del PAN-PRD-MC, de la mesa política de Carmen Aristegui. Pues no hay muchos ciudadanos de ese tipo en México. La mayoría de los ciudadanos tienen que trabajar 14 o 15 horas. En fin. Y por último, 9, pluralismo informativo. Una de las premisas que deberá contener la ley que se formule es la de fomentar el pluralismo informativo, es decir, que el gasto de comunicación social busque dispersarse entre un número amplio de medios de comunicación y no concentrarlo en unos cuantos. Es un mecanismo que favorece la libertad de expresión. Imaginen a portales como el de Carmen Aristegui, que ahora se ha llenado de basura porque necesita dinero para seguir trabajando, recibiendo recursos del gobierno de México para hacer su trabajo, sin importar lo que dice el portal de Carmen Aristegui. Si saca espectaculares artículos como el de la Casa Blanca, recibir recursos de los gobiernos. Eso les ayudaría mucho como a proceso animal político y sin embargo, aunque, otra vez voy a mencionarlo, Carmen Aristegui y su portal de noticias nos tienen duda porque tiene a 2 panistas en su mesa política y aparte están sacando notas publicitarias verdaderamente repulsivas como la que sacaron en cuanto a la Serie Mundial de Béisbol en contra, burdamente absurda, en contra de Andrés Manuel López Obrador y de la mafia del poder. Deben establecerse controles justamente para que el dinero en publicidad oficial no sea un mecanismo de control indirecto en los medios. Por el contrario, las reglas deben eliminar la discrecionalidad y favorecer que el dinero llegue a más voces, argumenta Ruelas. Déjenme repetirlo y lo voy a repetir 3 veces: para que el dinero llegue a más voces, para que el dinero llegue a proceso, para que el dinero llegue a animal político, para que el dinero llegue a sin embargo. No olvides suscribirte, RH Noticias. Ya. ¿Qué no te pareció, pendejo? Pronto se va a acabar con la corrupción, va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.